A lo largo de la historia, muchas personas han encontrado en las artes una forma de expresarse. Música, pintura, fotografía, poesía. Para la persona que nos acompaña hoy aquí, ha sido precisamente la poesía la herramienta que ha utilizado para reflexionar sobre sus vivencias y experiencias. Y pensaréis que recurrir a la poesía puede ser una afición, un espacio personal al margen de la vida profesional, pero lo cierto es que en el caso de la enfermería, la poesía tiene muchas más conexiones de las que podría parecer a primera vista. Porque cuidar implica observar, escuchar, comprender el sufrimiento, acompañar la vulnerabilidad humana y muchas veces poner palabras a emociones difíciles de explicar. Y en este sentido, la poesía y la enfermería comparten algo esencial. Ambas nacen de una mirada profunda sobre la vida y sobre las personas. De hecho, en una frase que se le atribuye a Florence Nightingale, de esta enfermera que todos conocemos, eh, encontró la unión entre enfermería y arte. Decía, la enfermería es un arte y si se ha de realizar como arte requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura como la obra de cualquier pintor o escultor. Y para hablar de esta conexión sobre enfermería, experiencia vital y creación poética, hoy tenemos con nosotros a Rosa María Alberdi, enfermera y poeta, con quien vamos a conversar en este espacio, aquí en Onda 36 Ande, Corner de Innovación. Bienvenida, Rosa Muchas María. gracias. Muchas Un gracias por placer invitarme. tenerla aquí. Muchas gracias. Estoy encantada. Hablamos de una profesión que nos pone en contacto directo con el dolor, la fragilidad, la esperanza. ¿Cómo influye esta experiencia en la creación artística? Bueno, yo tengo que hacer así como una especie de entradilla, ¿vale? Eh, yo escribo, seguramente hubiera escrito si hubiera sido informática también, ¿eh? Porque yo escribo, claro que hay muchas cosas que has dicho que tienes razón, ¿no? Hay una manera de mirar el mundo, de estar atenta, que sí que tiene que ver entre la poesía y lo que hacemos las enfermeras, ¿no? Pero yo escribo por dos cosas. Escribo precisamente para poner orden a mi interior, para poner orden en mi caos interior o en mi manera, para poder, cuando nombras una cosa, y eso es muy importante también para las enfermeras, cuando nombras una cosa, la estás instalando en la realidad, ¿no? La estás haciendo como tuya, ¿no? Y eso me ha servido siempre mucho. Y el segundo motivo por el que escribo es porque a veces hay cosas que tengo que decir a alguien y solamente se las sé decir a través de la poesía. Es muy raro, pero es así. Entonces, ¿qué conexión tiene? Me ha gustado cómo has hecho tú el planteamiento, porque efectivamente yo creo que las enfermeras miramos de una determinada manera, percibimos unas determinadas cosas, ¿no? Y aunque yo he trabajado muy poco en la clínica y mucho en la docencia, es verdad que en el cuidar está esa manera de mirar, ¿no? Está esa manera de mirar y está esa necesidad de nombrar. Es muy interesante porque en el año 19 yo tuve una crisis, no sé de dónde salió, ¿eh? Empezó con unas hipertensiones muy elevadas y luego terminó con una baja de 5 meses, con un burnout tremendo. Yo estaba en aquel momento de decana en la Facultad de Enfermería de la Universidad de las Islas Baleares y de repente me entró como una especie de cosa y bueno, estuve de una larguísima baja. En aquel periodo, que yo siempre escribo, también escribí y terminé escribiendo un poemario. Después, cuando ya me recuperé y lo miré y tal, me di cuenta de que todo ese periodo había escrito un poemario que se llama Le discutiría a Rosalía y que está accesible a todo el mundo que lo quiera encontrar en mi blog. Es muy sencillo, rosamaria.alberdi, y allí lo encontrarán. Un poemario en el que, por supuesto, lo que intenté todo el rato, porque como era tan raro lo que tenía, era nombrar eso que me ha pasado. Entonces me di cuenta que las personas que tienen, podemos decir, malestares, que no son físicos, que son más bien psicológicos o mentales, les pasan dos cosas que son distintas a cualquier otra enfermedad. La primera es que lo que te pasa es tan raro, ¿m?, que te parece que solamente te pasa a ti. Y la segunda, y por tanto es difícil encontrar interlocutores, porque aquello que te pasa es tan extraño, ¿no? Y la segunda cosa que te pasa es que, esta es la primera, no tienes interlocutores. Y la segunda es que tienes dificultad para nombrar esto que te pasa. Entonces, a partir de... Yo no publiqué este poemario, tengo 7 poemarios publicados, que algunos se venden aún, pero este nunca lo he querido vender porque creo que es un poemario de otra cosa, de otra intimidad, y está accesible y todo el mundo lo puede consultar y bajárselo.
Y entonces, hace bastante tiempo, un compañero, el presidente de la Asociación de Enfermería y Salud Mental, Francisco Mejías, me propuso, para un congreso de los de salud mental, publicar el poemario. Y lo hicimos en papel. Y entonces yo empecé a hacer unos cursos que se llaman Encontrar las palabras que nombran. Que a través de este poemario trabajo con los enfermeros de salud mental precisamente para ayudar a las personas a nombrarse cuando tienen disfunciones, angustia, ansiedad o cualquier diagnóstico de salud mental, pero que también puede servir para cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando ahora voy a Barcelona a casa de unos amigos y les he propuesto hacer un juego que se llama lo que la poesía sabe de mí. Y lo que se trata es de seleccionar una poesía, un texto pequeñito, y entonces intentar tomar conciencia de ti a través de este texto. Porque si uno elige de todo un poemario un poema determinado, puede creer que lo elige al azar. Ay, que he abierto la página y es que estaba ahí. Pero no. En el fondo siempre el poema de alguna manera te llama. Y entonces pues resulta una actividad muy interesante porque siempre dicen muchas cosas de ti que muchas veces no sabes. Hubiera sido un ejercicio magnífico para poder hacer aquí también, ¿verdad? Sí. El hecho de abrir un poema y que te traslada a ti ese poema, esa... Se lo vamos a proponer a Ande para el próximo congreso. Por supuesto. Mira, recogen la idea, recogen la idea. Yo hablaba, Rosa María, de cómo influye esa experiencia vital en la creación artística, ¿no? La experiencia vital de la enfermera. Pero creo que también hay algo en esa mirada de la enfermera, en esa capacidad para observar que tú mencionabas, de escuchar, que haga a esas profesionales especialmente permeables a las artes. ¿Cree que la mirada enfermera aporta una sensibilidad particular a la escritura? Bueno, yo creo que la mirada enfermera la aporta porque si tenemos en cuenta qué ve la mirada enfermera. La mirada enfermera está orientada a ver aquello que puede ser atendido a través del cuidado, ¿no? Entendiendo que el cuidado es este conjunto de cosas que hacemos. Lo digo desde la perspectiva profesional. Si quisieras, podríamos hablar del cuidado como base de la democracia, porque yo creo que el cuidado es una cosa mucho más amplia. Pero ese cuidado que hacemos las enfermeras, lo que tiene que ver es cómo miras al otro para intentar ver qué es lo que tiene que ser, hacerse en colaboración o en ayuda o en sustitución, que él haría si estuviera bien. Y hacerlo desde dos perspectivas, ¿no? Que yo creo que esto es la base de todo. Que tienen que ver, por un lado, con contextualizar, o sea, dónde estoy realizando este cuidado, qué hay a mi alrededor, qué elementos, ¿no? Y por otro lado, personalizar. O sea que cuando aplicas el cuidado, ¿no?, estás en realidad haciendo en cada momento. Nuria Cuixart, que es una enfermera fantástica de Barcelona y una grandísima amiga, siempre dice que cada acto de cuidado cambia el mundo. Y es verdad. Y entonces, en esta manera de mirar, yo creo que sí, que te pone una especial sensibilidad para ver en general el mundo. Y sí, probablemente también las artes. Sí, ¿por qué no? Decías que a ti te ayudó la poesía en un momento emocionalmente delicado, vulnerable. ¿Crees que también puede ayudar el arte, incluyendo la poesía aquí, a otros profesionales sanitarios a procesar emocionalmente lo que viven en su día a día? Estoy segurísima. Por eso, primero empecé trabajando con los profesionales de salud mental para que a través del instrumento, o sea, la poesía como instrumento terapéutico, pudieran ayudar a los otros a nombrarse y a entender que no están solos, ¿no? Estas dos características de la enfermedad mental complicadas o distintas de las otras, ¿no? Porque si tú tienes un cólico nefrítico, pues te explicas, dices, ahí tengo un dolor que me va por aquí, y lo puedes decir. Si tienes una ansiedad, si tienes cualquier otra cosa, a veces estás como solo en esto, ¿no? Entonces, empecé trabajando esto, pero después me di cuenta que también le servía a los propios enfermeros esto. No solamente como instrumento para trabajar con sus pacientes, sino también... Para entonces, liberar esa carga. Exactamente, ¿no? Para nombrarse. Mira, más que para nombrarse, para tomar conciencia. Yo estoy en un momento de mi vida en que lo que me interesa más es precisamente esta toma de conciencia, ¿no? A nivel profesional, que sigo, aunque estoy jubilada hace tiempo, pero sigo muy implicada en grupos de interés, pero también sigo implicada, por supuesto, en el feminismo, soy una feminista activa,
y también como ciudadana interesada en lo que pasa en el mundo y en los valores que yo defiendo, que son los valores de la izquierda. Entonces, a mí me parece que cuando hablo, y cuando comento con gente, porque últimamente la vida es muy rara, ¿eh? Cuando estaba a punto de jubilarme, yo siempre he estado muy interesada en formarme, ¿eh? Me he ido formando a lo largo de mi vida, empecé a formarme como coach. Y ahora trabajo como coach. Es muy raro, pero sí es, ¿no? Entonces, las personas a las que atiendo, con mis clientas, casi todos son mujeres, ¿eh? Lo que me doy cuenta es que la mayor parte del sufrimiento tiene que ver con la dificultad para tomar conciencia de dónde viene ese sufrimiento. Lo ponemos en... es que mi marido no me mira, no sé, pongo por ejemplo, o mi hijo no me obedece, pero ahí no está la raíz del sufrimiento. Puede estar antes, ¿no? Está antes de la raíz del sufrimiento, ¿no? Que tiene que ver con para qué te enfrentas a que tu hijo no te obedezca, para qué te enfrentas a que tengas un marido que no te mira. Y entonces eso ayuda, sí. Bueno, veo que no solo te has formado, eres una persona, de verdad, es un privilegio tenerte aquí, Rosa Muchas María, gracias. pero me gustaría saber en qué momento de tu vida se cruzan enfermería y poesía. Mira, lo que se cruzó, lo que se cruzó con mi vida, no puedo decir que fue la enfermería, porque yo estudié ATS, yo estudiaba psicología. Y cuando estaba haciendo tercero de psicología en Barcelona, en los primeros tiempos de la psicología, me di cuenta que en realidad la psicología en aquel momento no enseñaba nada de lo físico, ¿no? Era todo una entelequia. Y entonces dije, pues yo voy a hacer ATS, que es una carrera fácil, dije yo para mí, ¿eh? Y lo hice así. Y entonces hice psicología y ATS a la vez, ¿no? Y cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar de enfermera, que no aprendí nada de eso en la facultad, me encontré con una cosa distinta a la enfermería, porque la enfermería es como la profesión que pone, que articula, que hace real el cuidado. Me encontré con el cuidado y eso sí me atravesó. No es que yo haya puesto mi vida en el cuidado, sino que el cuidado ha entrado en mi vida. Y todo lo miro desde esta perspectiva. Entonces, lo que entró en mi vida fue el cuidado. Ese valor, esa manera de mirar que tiene que ver con ser cuidador y con querer cuidar y con pensar que el cuidado, insisto, ahora que trabajo más en la política y tal, y tengo la oportunidad de participar en la formulación de políticas, el cuidado es el eje de la democracia. O sea, no solamente es la manera de relacionarnos que da sentido a la sociedad, sino también es un instrumento que se puede utilizar para hacer el mundo mejor. Estoy en esa línea y por eso estoy implicada en la ética del cuidado y trabajo esto, ¿no? Pues yo he sido profesora de ética mucho tiempo. Entonces, creo que lo que ayuda también el cuidado es a nombrar, ¿no? A tomar conciencia, ¿no? Y en ese sentido, y yo escribo desde hace mucho tiempo, desde que era muy pequeña, pero cuando llegué aquí precisamente a Baleares, que ya hace más de 25 años, me integré en un grupo de poesía. Y entonces, ellos me enseñaron mucho, ¿no? Sobre todo a reducir, a sintetizar, me enseñaron, sobre todo. Gracias, Antonio Rigo, que eres un maestro. Y entonces yo no publicaba ni nada, yo tenía muchos poemarios que tengo aún, ¿no? Que sin publicar. Pero un día de repente me metí en política, estuve 8 años de diputada aquí, seguí en el grupo de poesía, mis compañeros empezaron a publicar, pero yo no, porque ser diputada y publicar era complicadísimo, ¿no? ¿Quién publica? No. Pero cuando recuperé la voz, ¿no? Cuando recuperé mi voz propia, entonces hubo un premio aquí de poesía y me presenté, no lo gané, gané un Accessit y entonces, me llamó la atención, ¿no? Ganar ese premio porque no había hecho como ni idea. Y al cabo de un tiempo, pues yo estoy casada con una mujer que es encuadernadora y como quien me dio el premio no publicó el Accessit, sino solamente publicó el primer premio, decidimos montar una editorial. Y montamos una editorial y la tenemos y ha publicado, no sé, pues como 12 o 13 poemarios, porque claro, es una editorial pequeñita que hace lo que quiere y entonces publica lo que le parece. Y entonces, pues, a partir de ahí empecé a publicar.
Publicar es exponerse mucho, ¿no? Porque la poesía es íntima siempre. En todo caso te nombras. Lo que pasa es que tienes la ventaja de que cuando la lees, o sea, tú la escribes y la publicas, y a partir de aquel momento ya no es tuya, es de quien la lee. Y quien la lee a través de su vida. Y a mí me ha pasado esto, ¿no? Yo estoy lo que sea, en un recital o hablamos de poesía y han leído alguna poesía y dice, es preciosa, pero es tristísima, me dice. Y yo digo, ¿qué va? Yo pienso para mí, que no lo digo, ¿eh? Yo pienso para mí, pero ¿qué va? Si está estupenda, si no, si es muy alegre, ¿no? Porque la vive, el otro vive esto, ¿no? Le está hablando a él esa poesía, ¿no? Rosa María, me encantaría que nos pudieras leer una poesía, ya que te tenemos aquí. ¿Alguna que te sepas o algún verso que nos puedas recitar? Ay, no sé. Sí, pero no tengo nada, no tengo nada. Mira, la poesía me ha servido también para estos momentos durísimos que estamos pasando, ¿no? Vi una foto, hace tiempo salió. Yo siempre escribo de amor, ¿eh? O sea, de amor y a veces de naturaleza. Tengo dos voces, además, una es la voz catalana y otra es la voz castellana. La voz castellana es como más ligera y la voz catalana me sale más seria. ¿Qué es que te diga? No sé, más de la naturaleza, no sé. Y cuando vi una foto, seguramente puede que la recordéis, no me acordaré exactamente de la poesía, pero bueno, una foto de un niño muerto en la orilla del mar, que estaba como tranquilito, ¿no? Como si lo hubieran llevado, seguramente era una foto colocada, lo hubieran llevado allí el mar, ¿no? Y entonces esto me permitió escribir un poema que dice esto, ¿no? Dice, como llevado a la orilla por un mar tranquilo, está el niño muerto. Y lo que ahora no me acuerdo de los valores, ¿no? Y entonces lo que dice, amor, justicia, no me acuerdo exactamente qué, nada está completo mientras haya un niño muerto. Ahí... Mira, nos dan la chuleta por aquí, Rosa María. Ya. Bueno, esta es otra poesía, ¿no? Pero sí, os la voy a leer. Venga. Que esta precisamente es de Le discutiría a Rosalía, ¿no? Dice, esa quietud aparente encierra tempestades, lluvia confusa y nubes que ocultan el sol. Lo curioso es que de toda esa tormenta, lo que más me preocupa son las salpicaduras que llegan hasta los que amo. Y eso es lo que pasa con la enfermedad mental. Tú estás absolutamente hecha polvo, ¿no? Y todo es una tormenta que no puedes... Pero lo que te preocupa, como tú no sabes cómo salir de eso, pero bueno, te están cuidando y no hay que preocuparse, ¿no? Pero, y digo, ¿y cómo salpico aquí a mi mujer y a mi familia y a los que quiero y a mis amigos que están tan preocupados, ¿no? Eso es. Es bellísima, ¿eh? Rosa María. Bueno. Voy a leer otra. Hombre, ya que tenemos el privilegio... Bueno, están todas como serias. Tú lee una serie, así nos encanta cuando te pones seria. No sabes cómo me gustan estos viernes con la tarde acabada. Tú y el fin de semana con la tarea acabada. Perdona, pero voy a empezar. No sabes cómo me gustan estos viernes con la tarea acabada. Tú en el fin de semana y ni una pregunta pendiente. Bueno, no sé. Muy bonita. No sé. Yo qué sé. Esa sí era de amor. Después, sí, esta era de amor. Después de mi encuentro con la araña, y es verdad, así pasó, me encontré con una araña en la ducha. Después de mi encuentro con la araña, siempre que entro en la ducha, miro precavida por si se le ha ocurrido regresar y me toca volver a salvarla. Eso es lo que me tocó con la araña. Somos un desfase de años. A mí, la rodilla izquierda me ha avanzado una generación y con tanta diferencia de edad, a veces no la entiendo. Tengo partes que son de la señora rechoncha que apareció hace 15 años y en cambio algunos gestos pertenecen a la niña que aún soy.
Y mientras tú estés en ese lugar profundo en el que trenzo amor y ganas, tendré siempre presente los exactos 15 años en que por primera vez descubrí el amor. Ay, qué bonito. Bueno, no sé. No esperaba nada de eso, la verdad. O sea, Vemos me he a traído algunas aquí. personas que se están emocionando. Bueno, Pero bueno, eso es lo que tiene la poesía. Sí. tiene. Porque es lo que tiene. les habla a ellas, les habla a ellas. Exactamente. Habla a ellas. Hablando de literatura, de palabras, no quería despedirme de ti sin poner en valor que fuiste una de las enfermeras que consiguió cambiar en el diccionario de la RAE Sí. algunos términos que nombran a las enfermeras y a la profesión. Cuéntanos esa experiencia y cuéntanos qué conseguiste. Siempre he pensado que la palabra precisamente es o sea, la posibilidad del lenguaje, más que la palabra, es lo que nos convierte en humanos, ¿no? Es verdad que hay hay algunos animales que hablan y hablan bastante bien, ¿no? Y pueden ser Mejor que algunas personas. Mejor que algunas personas. Pero yo me refiero al lenguaje como la posibilidad de encerrar en una palabra la metáfora, ¿no? Yo digo mar, y las que somos del Mediterráneo vemos un azul, pero las que son de otro sitio ven tormentas y casi todas podemos ver ahora mismo naufragios, pateras, dolor, en cualquier mar, ¿no? Cuando nos bañamos en el mar, yo lo hablaba el año pasado con Cristina Moreno, en este Mediterráneo ya no te puedes bañar sin saber que es una tumba horrible, en la que no podemos salvarlos. Entonces, siempre me ha interesado mucho este tema del lenguaje, mucho. Yo creo que estudié psicología por eso, no sé. Siempre me ha interesado mucho, he sido muy cautelosa y lo he hecho muchas veces mal, pero siempre me ha importado mucho. Entonces, siempre habíamos tenido, esto es una reivindicación antigua, no fuimos nosotras quienes empezamos a entender que el diccionario de la RAE, que es el más consultado en la lengua española, que tiene 37 academias que lo respaldan, ¿no? Porque afecta a todos los países latinoamericanos, a las enfermeras desde luego nos nombraba muy mal. Nos ha nombrado, ahora ya nos nombra mejor, ¿no? Nos nombraba mal como enfermeras, nos nombraba mal como profesión, que es la enfermería, y había una cosa que nos importaba mucho, aunque parece un trascendente, que era que, así como en catalán tú puedes decir, por ejemplo, consulta enfermera, o sea, utilizando el término enfermera como un adjetivo, en castellano no estaba reconocido. Y aunque lo hacíamos mucho, y hacía mucho tiempo que lo hacíamos, cuando hacíamos un texto que pasaba por corrección, nos lo corregían. Y nos decían enfermería, consulta de enfermería. El adjetivo lo que hace es que de alguna manera marca a la palabra a la que precede o antepone. Entonces nos interesaba mucho que se aceptara que enfermera también fuera un adjetivo. Nosotros pedíamos tres cosas. Pedíamos que se cambiara la definición de enfermería, pedíamos que enfermera y enfermero como profesional se nombrara exactamente igual a como se nombran los médicos, a los dentistas, a los farmacéuticos, o sea, normalización, no más, normalización, y que se reconociera el adjetivo enfermera. Conseguimos estas dos cosas, que enfermera ya es persona legalmente autorizada porque ha cursado los estudios de enfermería, como medicina o como farmacia, estupendo, porque el diccionario era profundamente desigual con nosotras, ¿no? Misógino, en realidad. Y la segunda cosa es que logramos el adjetivo. Pero la definición de enfermería, que propusimos una consensuada, una definición que nos parecía que podía ser de mucho consenso, eso no lo aceptó. Y tampoco sabemos por qué no. Y puso una definición que es peor que la que tenía a la versión del 24. Pero seguimos en ello. O sea que no cejaremos. Conociéndote, Rosa María, estoy segura de que no cejarás en el empeño. Pues Rosa María, ha sido un auténtico placer que hayas estado con nosotros, que nos hayas deleitado con esta poesía y que te hayas abierto aquí en Canal con nosotros, exponiendo algunos de los temas que escribiste en tus poemarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Tica.